La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para dignificar el salario mínimo. Lo informa el diario El Nacional, reportando que el diputado por el estado Miranda, Julio Borges, también líder del partido Primera Justicia, opinó que el salario mínimo de los ciudadanos debía multiplicarse por 10 para que una familia pueda vivir como merece. La Asamblea Nacional aprobó este jueves 28 de abril un acuerdo para dignificar el sueldo mínimo de los trabajadores venezolanos. El acuerdo fue respaldado por la mayoría parlamentaria en la sesión ordinaria del 28 de abril. El diputado por el estado Miranda opinó que el salario debe multiplicarse por 10 para que una familia pueda vivir dignamente, mientras que el parlamentario por el estado Bolívar, José Prat, aseguró que el venezolano quiere trabajar, que le paguen y que su sueldo le alcance. No van a lograr la quiebra moral del trabajador. Ahora, se acerca una fecha en la que el gobierno la ha aprovechado como medida populista para mantener una base de apoyo político importante. Y es que es muy tradicional en Venezuela ver cómo cada 1 de mayo de cada año, que es el Día del Trabajador en Venezuela, el gobierno decrete un aumento del salario mínimo. Lo más probable es que llegue a darse un aumento del salario mínimo cuando faltan únicamente 2 días para el 1 de mayo, Día del Trabajador en Venezuela. Entonces, esta solicitud o este acuerdo de la Asamblea Nacional puede pasar precisamente por una resolución que se base en una solicitud que le envía al gobierno para que aumente el salario, pero que no solamente aumente el salario, sino que la política de subsidios permita que el salario se dignifique. ¿Y cómo se dignifica? Se dignifica a través de un control de los precios, no un aumento, sino un control y un subsidio moderado que haga que el aumento pueda rendir un poco más, a pesar de que actualmente no rinde. Ya eso implica reformas en toda la economía, pero temporalmente una política de subsidios que pueda de alguna manera hacer que el sueldo rinda un poco más, a pesar de que se necesitan 17 sueldos mínimos para una familia de 5 personas. Así lo reporta un artículo publicado por el portal Runrun, eso runrun.es en Venezuela, que informa que la canasta básica familiar en Venezuela aumentó a 203.943,95 bolívares en marzo. Es decir, se necesitan más de 200.000 bolívares, es decir, un venezolano necesita más de 200.000 bolívares, lo que anteriormente eran 200 millones de bolívares para comprar la canasta básica familiar, es decir, únicamente la canasta alimentaria. El precio de la canasta básica familiar registrado en marzo es de 203.943,95 bolívares con respecto al mes de febrero. Se incrementó en 26.968,50 bolívares, es decir, que la canasta básica se incrementó en un 15,2%. Esto de acuerdo con el informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, CENDAS FBM por sus siglas. La variación anual, es decir, la variación o el rango, el grado en el que ha variado el precio de la canasta básica familiar en Venezuela ha sido de 168.819,50 bolívares. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio de variación o la variación anual del precio total de la canasta de alimentos que una familia necesita para comer bien en Venezuela ha variado 480,6% anualmente en el país. Se puede observar en esta gráfica cómo los incrementos pasaron de hacer o a costar la canasta básica familiar en enero de 2015, en enero, febrero y marzo de 2015 costaba la canasta básica familiar 20.000 bolívares, y en enero de 2016 fue de 160.000 bolívares. En febrero de 2016, es decir, de este año, fue de más de 160.000 bolívares, y un incremento súbito, impactante, ha sido el último, en marzo de 2016. 200.000 bolívares la canasta familiar, es decir, que la canasta familiar venezolana o el precio de toda la canasta de alimentos que necesita una familia venezolana para comer bien pasó de costar en enero de 2015, pasó de costar 20.000 bolívares a costar 200.000 bolívares en marzo de 2016. Así se encuentra la economía venezolana. Para poder adquirir la canasta dirigida a una familia de 5 miembros se requieren 17,6 salarios mínimos, cada uno de 11.577,81 bolívares, que es el actual salario mínimo en Venezuela. Los artículos del hogar aumentaron de 4.029,33 bolívares a 5.816. El jabón de baño pasó de 41 a 100 bolívares. El papel sanitario
vale 216 bolívares cuando antes costaba 123 bolívares. Los alimentos subieron 20.000 bolívares, es decir, de 121.935 a 142.000. Los productos que más incrementaron fueron la salsa y mayonesa 62,9%, la azúcar y la sal en un 59% y el café en un 55%. La diferencia entre los precios controlados y los del mercado está en 1.892,27%. La diferencia entre lo que cuesta comprar un producto subsidiado por el gobierno a un precio regulado y lo que cuesta comprarlo en el mercado, que se revende el triple o incluso más de su precio original estipulado por el Estado, por lo cual la política de subsidios del gobierno venezolano ha generado que al vender productos tan baratos sea un atractivo para, en una economía donde no hay una diversificación del empleo, donde el empleo aporta un salario que no rinde y los ingresos son bajos, entonces el venezolano se vea atraído por la situación de que al adquirir a un precio ridículamente barato, este lo pueda vender porque es de muy alta necesidad a un precio del triple de su valor, un precio exorbitante, al doble, al triple, al cuádruple, para obtener una ganancia mucho mayor de lo que obtendría trabajando por un salario mínimo en alguna empresa privada o del sector público. 24 de los 58 rubros presentaron escasez, como la leche en polvo, sardinas enlatadas a precio regulado, atún enlatado, pollo, carne de res, margarina, azúcar, pernil, aceite de maíz, huevos de gallina, queso blanco duro Santa Bárbara, caraotas, arvejas, lentejas, arroz, harina de trigo, avena, pan, pastas alimenticias a precio regulado, harina de maíz, café, salsa de tomate, mayonesa y queso amarillo. En promedio, un almuerzo cuesta 1.100 bolívares. El monto diario del ticket de alimentación o cesta ticket, como se le conoce en Venezuela, es de 442,50 bolívares. Un trabajador necesita ganar más de 2 salarios mínimos mensuales solo para el transporte y la comida, y aún así no alcanzaría para comprar una canasta básica que está en 200.000 o más de 200.000 bolívares. Así se encuentra la economía de Venezuela. Esto lo reporta Sendas con información replicada por el portal runrun.es, y así es como, con un subsidio en el cual esos precios se mantengan a ese nivel y un aumento del salario que sea mayor en porcentaje diferencial al de los precios, se puede por lo menos hacer que el sueldo rinda un poco más mientras se trata de aplicar una serie de reformas en la economía que al parecer el gobierno no ha mostrado la voluntad política de aplicar.